Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa todos los días temprano en la mañana. Muchísimas gracias amigos a ustedes por su atención. Los esperamos, hoy día tenemos un programa excelente, no se lo pierda. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este bloque de nuestro programa. Amigos, hoy día vamos a hablar de una de las afecciones más frecuentes, especialmente en la mujer, a diferencia del hombre, por la cantidad de veces que ésta puede recurrir en el transcurso de la vida. Nos referimos a la infección del tracto urinario, llamada también infección urinaria. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Vanessa Pantoja, médico uróloga. Bienvenida, doctora. Gracias, Muchísimas doctor. gracias por acompañarnos. Gracias. Doctora, ¿es verdad cuando digo que esta es una infección que se presenta 2 o 3 o 5 veces prácticamente de todas maneras en la vida de una mujer, a diferencia del hombre? Así es. Es algo que una mujer debería esperar en algún momento que pudiera presentarse, ¿no es cierto? Así es, doctor. Cuéntenos por qué. La infección urinaria es una enfermedad donde, bueno, el diagnóstico, el concepto es básicamente bacterias presentes en la orina que puede estar asociado o no a infecciones, a síntomas. Sintomatología urinaria depende del tracto, si está localizado en el tracto superior o inferior. Es un problema de salud, es un problema importante de salud porque es una enfermedad que afecta a gran cantidad de seres humanos en un año. La enfermedad afecta principalmente a mujeres. Es un problema, es la causa más importante de infección después de las infecciones del tracto respiratorio. Ajá. Así es. Sí, y esto tiene que ver con anatomía. Exactamente. Es básicamente anatomía, es básicamente la forma como está diseñado, en este caso, el cuerpo femenino. Correcto. Así es, doctor. A diferencia del cuerpo masculino, que tiene una prolongación que impide que ingresen las bacterias. Así es. Porque en la inmensa mayoría de los casos se trata de una infección ascendente, es decir, comienza por los orificios externos y comienza a subir. Contaminación. Así es, doctor. Es principalmente frecuente en mujeres, ¿por qué? Por la anatomía de la uretra femenina. Tiene el diámetro, el calibre, el grosor, la longitud de la uretra femenina tiene más o menos 3 a 4 centímetros. Las bacterias que forman parte de la infección del tracto urinario básicamente se encuentran en el área perineal. Entonces, rápidamente son bacterias del tracto digestivo que ascienden rápidamente a la vejiga en una uretra femenina corta que más o menos tiene una longitud de 3-4 centímetros, rápidamente ascienden hacia la vejiga y generan infección urinaria, a diferencia de la uretra masculina, que es más larga. Por eso es más frecuente en mujeres, sobre todo sexualmente activas. Totalmente de acuerdo, y justamente como estamos hablando de anatomía, me parece que sería ideal hacer un repaso de cómo es la anatomía. En este caso vamos a ver la anatomía femenina y cómo se forma la orina. Eso es algo que también es importantísimo, porque nosotros tenemos que retener lo que nos sirve y eliminar lo que no nos sirve a través de la orina. Y esto es toda una máquina maravillosa y que funciona desde el punto de vista neurológico, fisiológico, por la cantidad de líquido que tomas, muchos factores hacen que esto sea una máquina casi perfecta. Así es, doctor. ¿Me acompaña? Claro que sí. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Y vamos a ir viendo, amigos, adelante, por favor. Vamos a ver, tenemos nuestros 2 riñones. El riñón derecho está un poquito más abajo del riñón izquierdo por la presencia del hígado. Y luego tenemos los 2 riñones. Y vamos a ver, explíquenos un poquito. Ingresa el flujo sanguíneo. Así es, doctor. Básicamente esa es una imagen donde se ve el tracto urinario general, ¿no? La parte urinaria se divide en parte alta, parte baja. Los riñones comprenden la parte alta, ahí está la orina.
la pelvis renal, desciende a través de los uréteres, ingresa hacia la vejiga, que es parte del tracto urinario bajo, y también la diferencia de los síntomas va en relación a si está localizada alto o bajo, ¿no? Esto es la vejiga, los meatos ureterales evacúan la orina hacia el interior, que actúa como un reservorio de orina, y que posteriormente, cuando se infla, cuando correcto, se llena, se distiende. Así es, doctor. Manda impulsos neurológicos, correcto, y nos dice, uy, tengo ganas de hacer pichi. Y se contrae. Y se contrae. Y elimina la orina. Ajá. Ahora, esto es justamente lo que estábamos hablando. La comunicación entre la vejiga y el exterior son 4 centímetros. 3 a 4, es chiquitito. De 3 a 4. Así Entonces, las bacterias de la zona, que normalmente están ahí, porque están ahí, a la larga llegan a invadir correcto el tracto urinario. Así es, doctor. Invaden el tracto urinario, y también hay que ver la diferencia porque ya sea que estamos mencionando que la principal población que genera o que produce infecciones urinarias son mujeres sexualmente activas. Entonces, es una infección frecuente, es la más frecuente que ocurre en urología. Entonces, depende mucho también de que si esta vejiga que está recepcionando bacterias que ingresan del área perineal hacia el interior produce infección urinaria, porque no todas las bacterias que ingresan a la vejiga generan infección urinaria. También depende mucho de que esta vejiga sea una vejiga sana o una vejiga enferma, una vejiga que es más vulnerable a las infecciones. Ahí quisiera reconocer que uno de los factores es aguantarse la orina. Correcto. O sea, totalmente. ¿Por qué? Porque uno va distendiendo y normalmente regresan a su posición original. Así es. Pero si una mujer se aguanta constantemente la orina, llega un momento en que esa distensión, por la ley de Laplace, si no me equivoco, ya no regresa a su posición original y se vuelve una vejiga flácida. Correcto, doctor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hacen infección urinaria a repetición, infección urinarias recurrentes que ya tienen que ser vistas por un especialista en urología? Normalmente lo que ocurre, doctor, es que las infecciones urinarias, como son frecuentes, son tratadas por un médico general, un médico de cabecera, que te dice tratamiento antibiótico en general, ¿no? Pero tal vez no tiene los datos suficientes para poder dar un antibiótico correcto o un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces ocurre que en aquellas personas que tienen la vejiga tal vez vulnerable, que hacen infecciones a repetición, sobre todo en mujeres sexualmente activas, ¿no? Hay una alteración en la capa que recubre el epitelio vesical, que es básicamente el urotelio, aquellas células que tienen unos puentes que conectan las células. Estos puentes se abren y rápidamente las bacterias ingresan a la vejiga. Es por eso que las mujeres tienen constantemente infecciones urinarias recurrentes. Muy bien, vamos a ver algunos de los síntomas, que son síntomas muy precisos, bastante claros. La verdad es que es bien raro que a un médico se le escape una infección urinaria. Así es. Básicamente, necesidad imperiosa y constante de miccionar. A esto se le llama tenesmo vesical. Correcto. O, claro, necesidad imperiosa, urgente o constante de miccionar, ¿no? Es la paciente que nos dice, voy al baño constantemente, cada 5 o 10 minutos, orino cantidades pequeñas y tengo la sensación de que no terminé de evacuar completamente, como que me quedó orina residual, ¿no? Y constantemente van al baño 10 veces, incluso en algunos casos, ¿no? Se refiere a eso ese síntoma. Sensación de ardor, especialmente en la uretra distal, claro, que es una sensación muy molesta, muy fastidiosa y que obliga a la mayoría de estas mujeres a acudir a un control, a un centro asistencial. Así es, doctor. Orinan y tienen como que les arde, como que les quema. Y no solo eso, también a veces hay dolor pélvico anterior, como que si tú, debajo del ombligo, la parte pélvica como que les molesta, les duele, dice. estoy como que inflamada, exacto. Orina de aspecto turbio, y acá, señora, si usted no mira su orina, ¿quién la va a ver por usted? Eso es algo que uno tiene, claro, uno tiene que hacerlo. cuenta. Son las formas de uno darse cuenta, detectar algún olor o un color diferente al habitual. Va a ayudarle muchísimo como dato al médico. Así es, doctor, claro. Orinas, normalmente la orina tiene un color sui generis, ¿no? Un color claro, no tiene que haber mal olor, no tiene que haber detritus, o sea, algunas partículas como un sedimento raro en la orina, eso no es normal. Eso no es normal. Y orina de color, de un olor fuerte, y vamos a decir de aspecto turbio, tiene que ser cristalina, transparente. Por otro lado, cuando hay infecciones muy crónicas, puede haber sangre en orina, y eso no es raro tampoco. Claro, doctor, cuando ya las infecciones urinarias se complican un poco más, incluso podemos notar rasgos de orina, rasgos de sangre en la orina, o sea, una orina rosada,
con algunos coágulos cuando ya está más complicada, ¿no? De acuerdo, le invito a sentarse, Gracias. por favor. De nuevo, vamos a ver, doctora, algunas preguntas relacionadas a esto. Gracias. Por favor. Tenemos, ¿quién es más propenso a padecer infecciones urinarias? Lo hemos mencionado, pero además agregaremos algunas cositas más. En realidad, las infecciones son más frecuentes en mujeres jóvenes sexualmente activas, pero también se puede dar en niños. Por ejemplo, en niños varones que tienen fimosis, por ejemplo, el prepucio redundante. En niños es más frecuente en hombrecitos porque tienen el prepucio largo, ¿no? Esa piel sobrante que se les hace luego circuncisión, pero es un factor importante en edad pediátrica. Y pañales. Correcto, el uso de los pañales, que es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo, Para por las supuesto. infecciones Así, entonces ya tenemos. Pero también hay en pacientes muy mayores. Correcto. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque una infección urinaria puede ser muy fácil de tratar, pero también es una causa de muerte, doctor. Así es, doctor, Por claro. eso es que quiero... Es importante. Es importante darnos Totalmente. cuenta que una infección y una sepsis urinaria te puede matar. Así es, doctor, claro que sí, sobre todo en aquellos pacientes inmunodeprimidos. Bueno, después de los niños, también las mujeres sexualmente activas, mujeres posmenopáusicas, doctor, también, Así es. por el tema de que bajan los estrógenos, es un factor importante tener infecciones urinarias. En aquellos varones que tienen más de 45, 50 años también es frecuente por el crecimiento benigno asociado a la edad de la próstata, y también en personas, por ejemplo, en adultos mayores que usan pañal también, Así ¿no? es, Que tengan la postración. algún deterioro cognitivo, ya sea por la edad o por alguna lesión, enfermedad neurológica, que también es predisponente de infecciones urinarias. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar las infecciones de orina? Y acá ya dijimos una. No aguantarse la picha. Así es. Así es, doctor. No aguantarse las ganas de orinar. Básicamente es eso. Después, ¿qué más? Ahí tenemos algunas medidas, por ejemplo, algunos alimentos que también evitan las infecciones urinarias que son importantes, el consumo de los... Esto está probado, doctora. Claro, o sea, está de en las hecho, guías clínicas y europeas, americanas y europeas de urología. El consumo de los arándanos es importante, de los frutos rojos, para evitar las infecciones urinarias también. esto está de moda en todo el mundo, el famoso jugo de cranberry. De cranberry. Y la verdad es que hay estudios específicos que dicen que este tipo de alimentos tiene una especial predilección por el urotelio. Así Justamente, es, doctor, de eso se claro trata. que sí. Eso sí, que lo pueden hacer en jugos, en ensaladas, comerlo también así como alimentos Este es frescos. importantísima, doctora, no a la automedicación. Así es, que era justo lo que mencionábamos, ¿no? Tienen infecciones urinarias, van a la farmacia, ni siquiera van al médico de cabecera, a la farmacia, compran antibióticos que en teoría van a calmar la infección urinaria y luego lo que generan simplemente es resistencia bacteriana. A eso es a lo que quiero llegar, doctora, porque antes de dar ya como protocolo, por lo menos lo tengo dentro de mi forma de ver, es el urocultivo. Así es. O sea, antes de que el paciente tome un antibiótico, es importante conocer qué germen es el que está haciendo esta invasión del tejido urinario. Porque incluso puede ser otro germen a que ese antibiótico no le haga efecto o un antibiótico resistente a los tratamientos habituales, quizás por culpa de que nosotros mismos hemos dado el antibiótico así. Así es, doctor. Tiene que ver mucho el antibiograma, el antibiótico que va directamente a atacar a esa bacteria, la sensibilidad del antibiograma. No mandar por mandar, ¿no? Totalmente de acuerdo. El consumo de cigarro tiene una gran predilección también el tabaco, sobre todo para el tejido urinario y además para el cáncer de vejiga. Así es, doctor. Para el cáncer urológico, riñón, vejiga, es importante, un factor de riesgo importante el tabaquismo. El alcohol. El alcohol no es una copita de vino, señora, estoy hablando de el alcohol tomado, es un irritante. Así es, un irritante. Es un irritante. Acá le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿El ají, un cevichito, esas cosas, son irritantes? Así es, doctor. El ají, los cítricos también. Los alimentos cítricos, los alimentos picantes, todo eso es inflamatorio vesical. Entonces, cuando uno está con síntomas urinarios, evite un cevichito. Evitar, completamente. Hay que evitar porque sí puede agravar los síntomas, por supuesto. O sea, eso es así. Claro que sí. De acuerdo. Y acá viene otro de los mejores consejos. Tienes que tomar 8 vasos de agua al día como mínimo, porque la orina se concentra. Y la idea es justamente desconcentrar la orina para hacer
entre comillas, lavados internos, pues, más o menos, ¿no? Claro, una buena hidratación, ¿no? 2 a 3 litros de agua al día, sobre todo cuando hay sintomatología urinaria activa, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos mencionado ya. De acuerdo. Tenemos una última pregunta. En el caso de que la causa de hombres fuera la hiperplasia de próstata, que es justamente el mismo concepto de aguantarse la orina, porque esta vejiga no se logra vaciar por completo y permanece el líquido mucho tiempo ahí y funciona como un medio de cultivo. Así es, doctor. A partir de los 45, 50 años, la próstata comienza a aumentar en tamaño. Cada vez que un hombre aumenta en edad, a partir de esa edad, aumenta años de vida, su próstata aumenta en volumen. Y esto genera una hipertrofia benigna asociada a la edad prostática, lo cual genera retención urinaria, porque la próstata está por debajo de la vejiga, abrazando a la uretra, genera retención de orina y esta orina pues es un caldo de cultivo para hacer infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a ir entonces a la siguiente, que viene a ser el tratamiento. Y acá, doctora, vamos a ir por partes y cucharadas. La primera es no dar antibiótico si no se tiene el germen causante y el antibiograma que diga cuál es el mejor antibiótico para esa bacteria. Así es, doctor. Hay múltiples bacterias que generan infecciones. No solamente es la cabeza está la Escherichia coli, que es la más frecuente, pero si es un paciente que, por ejemplo, tiene cálculos renales, a veces es Proteus, Klebsiella, y el antibiograma varía de acuerdo a la bacteria. Es importante aislar la bacteria que produce la infección urinaria y de acuerdo a eso ver el antibiograma. Indicar el antibiótico preciso para eso. Es por eso que le comentaba de que es importante que acudan al especialista para que les diga qué antibiótico es el más adecuado para ese caso, porque son diferentes. No es que a mi amigo le pasó con este antibiótico y a mí también, no. Es totalmente de acuerdo, para cada paciente. Y una cosa es, señora, complete el tratamiento. Si se siente mejor, no lo abandone, porque eso es lo que genera la resistencia microbiana. Así es, así de acuerdo. Así es, existe, por otro lado, para todas estas infecciones recurrentes, a veces uno tiene que ir un poquito más allá. Así es. Hay que investigar la causa por la cual una mujer puede tener una infección asintomática incluso, pero que en este caso podría tratarse de otra cosa que dé síntomas similares a una infección urinaria, una cistitis intersticial o distintas otras enfermedades que pudieran tener un problema muy serio y para eso uno tiene que consultar al especialista. Así es, doctor, tiene que ir a la clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces hay infecciones que tal vez en el urocultivo, como usted menciona, no se evidencia una bacteria, pero tiene muchos síntomas. Dolor pélvico, doctora, me arde cuando orino. ¿Y con cultivo negativo? Con cultivo negativo. Orina vamos. Constantemente, orinas turbias con mal olor, hacen malestar general. Entonces ellos requieren un estudio más profundo de la vía urinaria, una uretrocistoscopía, algo más para ver cuál es la causa de la infección urinaria. Y una cosa más, como se trata de una enfermedad ascendente, esta infección puede llegar a los riñones, causando lo que se conoce como una pielonefritis. Y una pielonefritis es una infección al riñón. Y nosotros necesitamos nuestros riñones, es parte fundamental. Por eso hay algunos signos que una infección urinaria repetitiva con dolor de espalda y fiebre requiere obligatoriamente acudir a un centro asistencial. Así es, doctor. La pielonefritis es la infección urinaria del tracto urinario alto y muchas veces da fiebre, dolor lumbar, malestar general. Se confunde con síntomas del COVID muchas veces. Entonces van y piensan que tienen COVID, en realidad tienen una infección urinaria del tracto alto, una pielonefritis, como usted dice. Y eso te puede causar una sepsis y exactamente, complicarse. Muchísimas gracias, doctora Pantoja, doctor. Vanessa Pantoja, medicuróloga. Muchísimas gracias a Urocen por su compañía. Muchísimas gracias, amigos. A ustedes nosotros continuamos con más de nuestro programa. Gracias.